Bueno, vamos a hablar acerca del concepto de gramática y ahorita algunos antecedentes históricos. En el siglo XIX, con el fin de investigar el origen y parentesco entre las diversas lenguas, se desarrolló esto que se llama gramática y lo pusieron en conjunto como gramática histórica, pues porque es un estudio, una investigación que fue haciéndose a través del tiempo, ¿no? Para tener antecedentes e ir entendiendo cómo se dio esta forma de comunicarnos, estas reglas. Y para el siglo posterior, ya para el siglo XX, con base en la escritura de diversas lenguas, nace la gramática estructural y la gramática descriptiva, las cuales, entre otros estudios, analizaron y describieron a las lenguas indígenas americanas. La gramática viene del latín y pertenece a la lingüística, siendo esta la que estudia las lenguas en todos sus aspectos y aquella la que realiza estudios del sistema de cada lengua, es decir, concretamente estudia el conjunto de reglas que tiene una lengua para la formación de palabras y la combinación de estas en la construcción de las oraciones. También va a tener que ver mucho, pues, como que el origen de diferentes grupos, tribus y este tipo de comunidades. De manera general, la gramática se compone de la morfología y la sintaxis. Ahorita vamos a ver qué es esto. La morfología va a estudiar cómo se forman las palabras y qué modificaciones sufren para indicar los distintos antecedentes gramaticales como género, número, tiempo y modo. Establece además cuáles son las clases de palabras, los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los pronombres. Ahorita vamos a ver cómo todo esto se puede utilizar en conjunto y por su parte la sintaxis estudia cómo ordenarlo, coordinar y subordinar las palabras, así como las relaciones que guardan estas dentro de una oración. También el origen, nada más pues para comentario, el origen de la forma de comunicarnos era al principio como en sonidos, ¿no? A lo mejor decíamos, pero esto tiene muchísimo, muchísimo, así como que es algo muy antiguo de decir, no sé, la palabra, la letra A, así, ¿no? O la alargabas más o la decías más corta y querían decir diferentes cosas, ¿no? Así como, no sé, como los animales luego se comunican, que ellos se comunican también luego por vibraciones, que esto sería sonido, algo sonoro. Así es como es el origen, ¿no? Así muy, muy, muy antiguo, así antes que la lengua y todo eso, así empezó, así era. Los dos caminos de la lengua. Si podemos afirmar algo, es que la lengua hablada fue anterior a la lengua escrita. Bueno, eso sí lo podemos deducir, ¿no? También, pues, eso corresponde a un método natural, ¿no? Natural del desarrollo humano. O sea, primero empezamos primero hacemos sonidos, es lo que les digo, primero son los sonidos. O sea, para no irnos hasta lo antiguo, sino al inicio del ser humano, que empieza pues con sonidos. Después de los sonidos empiezan palabras, palabritas, luego ya oraciones, ¿no? Después de esto ya sigue lo escrito. Así es como sucede también, desde lo más particular a lo más general. Incluso hoy en día existen comunidades que desconocen o no les es necesaria una lengua escrita. Algunas como tribus, ¿no? De estos que están como en Amazonas, cuestiones de estas,
pues ni siquiera lo requieren, o sea, está como que de más. Ellos tienen su propia forma de comunicación y de hecho también siguen comunicándose también luego como con ciertos tipos de sonidos que ni siquiera son en sí palabras. Sigue sucediendo actualmente. Y si hay algo que nos distingue de los demás animales que habitan este planeta, es precisamente eso, la lengua, ¿no? La cual es considerada como un sistema de comunicación verbal o gestual, que es propio de la raza humana. Los demás animales se comunican y se expresan los demás animales se comunican a través de un lenguaje que podemos entender como un sistema por el cual se comunican y se expresan experiencias mediante el uso de símbolos y señales visuales, sonoras y olfativas que son percibidos por los diferentes sentidos y que señalan un referente o significado exclusivo. Como por ejemplo, bueno, pues todos los animales, ¿no? Pero por decir las hormigas. Hasta hay una película, no me acuerdo cómo se llama esta de la hormiga, de las hormigas. Hay una película de Marvel, ¿no? Ant-Man. Ant-Man. Y las hormigas se comunican así por sus vibraciones y se entienden. Igual los animales, los perros, igual por aspectos olfativos, ¿no? Igual por cuestiones sonoras, visuales. Eso es muy todavía de los animales, así es como ellos, es su forma de interactuar y su comunicación. Ahorita vamos a hablar acerca de la lengua hablada. Esta emplea sonidos y cumple una función comunicativa inmediata. Generalmente es un lenguaje espontáneo. Además se apoya en la entonación, en las pausas, en el cambio de ritmo y en signos no verbales como los gestos y los movimientos corporales. Por decir la expresión hay, ¿no? O sea, hay, así como que muy espontáneo y con un volumen un poquito más alto, pues sabemos como de que es algo, no sé, que te sorprende, ¿no? O de dolor, ¿no? Algo así. Y hay, obviamente, por eso ahorita vamos a explicar la lengua escrita, pero hay con H-A-Y significa otra cosa. Al simple oído, pues se escucha igual, pero por eso es importante la entonación aquí en la lengua hablada. Un ejemplo, contrario sensu. Lo podemos escribir bien sin H y con H, pero si lo pronunciamos igualito en una cuestión hablada, pues no vamos a notar la diferencia, ¿no? O la oración no va a tener el mismo sentido, ¿no? Como decir, ay, te pasas. Y si lo digo como con H, A, Y, ay, te pasas, es como que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es por eso que es importante esta parte de la entonación junto con los gestos y los movimientos corporales. Es como un conjunto de varias cosas. La lengua escrita, la cual tiene un proceso mediato, es decir, la forma en la que se entiende el mensaje es a partir de la comprensión paulatina por medio de la interpretación y desciframiento de los signos, la lectura, los signos de interrogación, los signos de admiración, los tres puntos. En otras palabras, emplea signos gráficos y la comunicación se establece de manera diferida. Requiere de adiestramiento especial, pues implica el dominio de un sistema alfabético y ortográfico. De hecho, este adiestramiento pues lleva sus años.
Primero empezamos con cuestiones muy básicas de conocer el alfabeto. Ya pasando esta etapa, pasamos al ortográfico con ayuda también pues de lecturas, de consulta del diccionario, reglas, ¿no? Como esta regla de N y V, M y B de burro. Entonces es algo ya más complejo atender a esta parte de la ortografía. Eso en cuanto a la lengua escrita. Obviamente esto van a decir, bueno, pues sí, ya lo sabemos, ¿no? Pero es importante tocarlo porque pues es lo inicial, ¿no? Con lo que se empieza por el tema de la argumentación jurídica, es un tema que se tiene que ver para después llevarlo al ámbito jurídico, que es el que más nos interesa y el que vamos a ver más adelante. Aquí hay un cuadrito. Aquí hay un cuadrito que dice gramática. De un lado tiene fonética, la fonología y la semántica. Y del otro lado está la morfología y la sintaxis. Ahorita vamos a ver qué quiere decir cada uno. En cuanto a a la fonética y la fonología, estas estudian los sonidos de una lengua. La primera analiza la realización física de los sonidos lingüísticos, es decir, cómo se van a producir y cómo están formadas estas ondas sonoras. La fonología, en cambio, estudia los sonidos no como realizaciones físicas, sino como representaciones que permiten establecer diferencias de significado. Se interesa en analizar si el cambio de un sonido provoca cambio del significado. El cambio es el ejemplo que les puse hace rato, ¿no? El cambio de la oración, el sentido de lo que se quiere transmitir en el argumento, en la oración, en la plática, etc. La semántica estudia la significación en las lenguas. Examina el significado de cada palabra y de las oraciones. Porque podemos tener la misma palabra, pero en diferentes comunidades, depende de la lengua, se da un significado diferente. Entonces, esto es algo que se encarga la semántica, ¿no? Estudiar qué quiere decir ciertas palabras en diferentes lenguas. Nuestro estudio referido a la gramática del español está enfocado directamente al análisis de los últimos dos campos de estudio. Esto es lo que mencionaba hace rato, la morfología y la sintaxis. Tenemos un primer campo gramatical en donde las palabras constituyen unidades lingüísticas independientes con sentido propio, en donde es posible separarlas por pausas cuando se trata de lenguaje oral y por espacios en blanco cuando se refiere al lenguaje escrito. Esto es lo que le va a ir dando orden. En su conjunto, las palabras forman oraciones y frases. Ahorita hasta aquí va quedando claro lo que es la gramática, lo que expliqué hace rato, la fonética, la morfología, la sintaxis. ¿Podría darnos un ejemplo, maestra, para poderlos diferenciar más fácil lo que es entre la fonética y la fonología?
de la fonética y la fonología van a ser la principal diferencia en que uno, que es la fonética, se va a centrar más en el análisis de algo físico, ¿no? De los sonidos. Por decir en lo escrito, en lo físico. Y la fonología es más de los sonidos, lo que les comentaba hace rato. Puede estar bien escrito, que sería lo que le corresponde a la fonética, pero si yo lo digo con el mismo tono a ambas palabras, eso ya no tiene sentido en la fonología, porque en la fonología se va a centrar en los sonidos, en cómo lo pronunciamos, en la entonación que les damos. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a dar un sentido específico en una oración que nosotros comuniquemos o externemos. Ahí ya quedó más claro. Sí, maestra. Gracias. Sí. Y ¿qué más? La semántica, la morfología y la sintaxis está más claro o también quieren que lo repasemos. También, por favor, maestra. Sí. Respecto de los últimos dos campos de estudio, que es la morfología y la sintaxis, ahí vamos a ver reglas más específicas enfocadas a nuestro español. Y ahorita eso es lo que vamos a estar explicando en las siguientes diapositivas. Ahorita si me tardo un poco es que estoy aquí con mi bebé, pero aquí vamos. Ya, vamos a la morfología, que es parte del cuadro, para después pasar aquí a la sintaxis. Bueno, el estudio de estas unidades lingüísticas sintientes llamadas palabras, obviamente la morfología estudia la estructura interna de aquellas, de estas palabras, todos los procesos de su formación y las modificaciones que sufren para indicar los distintos accidentes gramaticales de género, número, tiempo, modo, etcétera. Hagan de cuenta que tenemos una palabra y le vamos a cambiar las últimas letras para ser más específicos en cuanto a un género o a un número, tiempo o modo. Eso es lo que es la morfología. Ahorita más adelante vamos a ver unos ejemplos. Aunque aquí vamos a hablar ahora este otro cuadrito. Se refiere al morfema. Vamos a ver el lexema o raíz, que es lo mismo que en muchas palabras, por decir legis, que es ley o legislación, por decir, que es la raíz, ¿no? Esta es la raíz. Bueno, a ver. Aunque las palabras son independientes, poseen a su vez unidades más pequeñas que tienen un significado. A estas se llaman morfemas, los cuales se dividen en radicales o lexemas, morfema raíz, y en disenencia o grameme, morfema flexivo o derivativo. Por ejemplo,
Vamos a un morfema utilizando el ejemplo de morfema que sería lexema o raíz. La palabra que está aquí, esta sería la raíz. De esta palabra, utilizando esta como de principio, podemos complementarla con otra palabra y da un significado. Y podemos tener diferentes palabras. Es como que es un árbol y estas son sus ramas. Entonces tenemos legis, que viene de la palabra pues ley. Y de aquí, obviamente, como son sus ramas, son palabras con el significado del mismo campo. Por ejemplo, legis, y aquí tenemos lar, legislador, legislado, legislativo. Estas ramitas es lo que se llama gramema o derivado, ¿vale? Porque es lo que deriva de la raíz. Y así es como se va formando las reglas gramaticales. ¿Esta parte queda clara? Sí, maestra. Ahorita vamos a hacer una actividad con algunos morfemas y ocupando este ejemplo. También existen palabras con un solo morfema, es decir, que no se puede separar una raíz de su complemento. Tal es el caso de palabras muy cortitas de 2 a 3 letras. Por ejemplo, ley. Ley no se puede separar, cal tampoco, fe tampoco, ni tampoco. Acerca de los procesos morfológicos, basta con decir que los más importantes son tres. Estos son A, la, la derivación y la composición. Vamos a empezar con la flexión. Aquí es en donde se agrega un grameme, lo que decíamos hace rato, ¿no? Estos son los gramemes o los derivados. A la raíz se le agrega un grameme o un derivado. Ya tenemos el significado de otra palabra. Y estos indican variaciones ahora sí que de género, de tiempo y número. Asimismo pueden formar diminutivos, aumentativos y despectivos. Por ejemplo, en género, abogado, en número sería abogados, en aumentativo, abogadote, en diminutivo, abogadito, y en despectivo, abogaducho. Y así es como se va haciendo más amplio y amplio ese tema de la gramática con sus respectivas reglas. Fíjense, esto nada más es en cuanto a la flexión, a uno de los procesos morfológicos. En general, las preposiciones, las conjunciones y los adverbios son palabras invariables. En ellas no es posible encontrar una flexión. Sin embargo, el lenguaje coloquial existen excepciones, sobre todo en los adverbios. Por ejemplo, y son muy cortas. Si nos ponemos a hacer un listado, la verdad es que sí vamos a sacar estas palabras muy contadas. Por ejemplo, ahora o ahorita. Hace rato les mencionaba que sí se tiene que estudiar como que cada región, cada comunidad
porque aquí en nuestro país, si decimos, sí, ahorita, ahorita significa como que ahorita no rato, ¿no? O sea, ahí decimos ahorita y se nos quedan viendo por decir en España, ¿no? Eh, en España, les dices ahorita y te pones a hacer otra cosa y se te cambian así como que pues que ahorita es que es ahorita ya, ¿no? Ahorita, ya. Entonces sí, ver pues el lugar. Si se dan cuenta, se escribe igual, pero significa diferente, ¿no? Otra, otra es la eso, sea, Sara, no sé si se me cortó, pero ya no lo escuché. ya es que no sé por qué se salió. Les comentaba del morfemación llamado la derivación. Comentábamos que Sion es un morfema. El morfema es esta característica que muchas palabras tienen igual, por ejemplo, Sion, y dábamos el ejemplo de que son palabras con significados totalmente diferentes, pero comparten el mismo morfema. Comentábamos estos, inspección, que es del verbo inspeccionar, retención, que viene del verbo retener, y detención del verbo detener. El morfema ble se encarga a las raíces verbales para formar adjetivos. Algunos morfemas, como este es el de sion, se encarga para los sustantivos, otro morfema para los adjetivos, como ble. Por eso las reglas gramaticales, para entender como que todo más seccionado. El morfemable, por ejemplo, refutable del verbo refutar, argumentable del verbo argumentar, debatible del verbo debatir. Ahora tenemos el morfema mente, que es usado en adverbios. Por ejemplo, hábilmente, persuasivamente, convincentemente,
astuciamente. Todos estos van a ir complementados en adverbios, ¿no? Por ejemplo, persuasivo, convincente, hábil. Esos son adverbios. Al hablar de morfemas derivativos, la posición en la que se agreguen al morfema raíz determinará el tipo de morfema que es, de tal suerte que el morfema derivativo ante el morfema raíz se llama prefijo. A ver si a alguien le suena esto, yo creo que sí. El que va en medio se le denomina infijo y el que se posiciona al final se llama sufijo. La composición es el procedimiento por el cual se unen dos o más palabras para formar una nueva, en donde prácticamente pueden incluirse todas las categorías gramaticales. Vamos a tener de ejemplo el prefijo, reincidir, en infijo, normita, y en sufijo, contestación. Pasamos al último, al tercero, que sería la composición, que es el procedimiento por el cual se unen dos o más palabras para formar una nueva, en donde prácticamente pueden incluirse todas las categorías gramaticales, como por ejemplo un sustantivo más un sustantivo, como bocacalle, un verbo más un sustantivo, rotafolio, el adjetivo más adjetivo, que sería claroscuro, y el sustantivo más adjetivo, pelirrojo. ¿Quieren que nos regresemos a a una regla gramatical? ¿Tienen dudas o ya pasamos a la actividad? Si quiere, pasamos a la actividad, maestra. ¿Sí? ¿No les falta ningún apunte? Pues espere, ¿no? Bueno, no importa, de todas maneras, ahorita se los repito por si hay alguna duda. Miren, la actividad va a consistir aquí en el morfema. Va a ser una actividad donde vamos a practicar el morfema. Vamos a hacer cada uno un texto jurídico. Pueden sacar el código, la constitución, que quieran para poder realizarlo, para usar artículos o algún libro teórico, lo pueden sacar. Van a escoger ustedes una palabra, una raíz o un lexema, pero no vayan a ocupar legis porque este ya lo tenemos aquí. Ocupen una palabra como raíz y de esa raíz primero es cinco palabras compuestas que sería el gramame o derivado. Hagan de cuenta, aquí por ejemplo tenemos legis y está legislar, legislador, legislado y legislativo. Ya tenemos 5 palabras, ¿no? Contando legis, ¿no? Entonces ya tienen su morfema con todo, su lexema con todo el gramema, y de ahí van a hacer un texto jurídico, el que ustedes quieran.
en donde pidan algo o describan algo o narren algo y metan esas 5 palabritas que ya hicimos nosotros, esos morfemas. Ok, ¿Tienen, tienen duda o si quedó clara la actividad? 5 palabras, maestra. Ajá, como ya lo expliqué. Ok, a ver. Bueno, yo lo que entiendo es de que un ejemplo yo voy a poner, bueno, Legis ya está. Ah, me imagino que también la palabra criminal, o más bien lo de cri, es un lexema y ahí ya le vamos a agregar lo demás como de criminal, que sería el INAN, el crimen, que sería agregando el, Ujú, o criminalista o así. ajá, criminólogo y todo eso. Ajá, Pero, por ejemplo, yo escogí la palabra crimen, o más bien el lexema crim. Entonces, nada más voy a utilizar ese lexema y ya le voy a agregar ajá, los ajá, sí. gramemas, Y o ya quiere, armas 5. y ya armo las 5 palabras. Ujú. Y de Ok, esas 5 ya un texto informativo, el que quieran. ok. Está bien, maestra. ¿Por dónde se lo vamos a mandar o cómo va a estar? Ahorita pues si quieren por el WhatsApp y aquí voy a estar yo y estoy buscando un video que les quería proyectar. En lo que ustedes inician la actividad, yo ahorita busco el video y mientras me instalo ya en la casa, ya llegué. Muy bien, gracias, Por maestra. favor, de todas maneras aquí estoy.
Me volvió a sacar esto. Les voy a compartir por lo mientras el video que les decía. Las clases particulares, echa un vistazo a la web que te la dejo en la descripción. Este nada más es de guía en lo que ustedes sigan con su actividad para que ahorita le empecemos a comentar si tienen dudas. De este vídeo. El tema de hoy lo vamos a llamar morfología o estructura de la palabra. Poned atención que empezamos. Principalmente en una palabra podemos distinguir el lexema o raíz y los morfemas. Lo llamamos raíz cuando hablamos del verbo y lexema cuando hablamos de otra categoría gramatical. ¿Y qué es el lexema o raíz? Es la parte de la palabra que no varía y que contiene su significado. Vamos a ver, tenemos el ejemplo de zapato. ¿Cómo sacar el lexema? Pues ponemos derivadas, zapatería, zapatero, y aquellas letras que se repiten es el lexema. Zapat, zapat, zapat. El lexema de zapato, zapat. Encontramos lexemas independientes cuando va solo, sin ir acompañado de un morfema. Y lexema dependiente, cuando va acompañado de uno o más morfemas. Veamos algún ejemplo. Tenemos la palabra árbol. Derivadas arboleda, arbolillo. El lexema, por tanto, son las letras que se repiten. Árbol, árbol, árbol. Es un lexema independiente porque la palabra árbol no va acompañado de ningún otro morfema. Otro ejemplo, tenemos perro. Derivadas, perrería, perrera. El lexema, las letras que se repiten. Per, con dos R's. Perro sí que es un lexema dependiente porque el lexema va acompañado de un morfema, en este caso, la O. Vayamos a ver ahora los morfemas. Es la parte de la palabra que varía. Vayamos al ejemplo de antes. Zapato. Para hallar el lexema, derivadas. Zapatería, zapatero. Letras que se repiten forman el lexema. Zapat, zapat, zapat. Pues el resto son los morfemas. O, ería, ero. Hay dos tipos de morfemas. Tenemos los morfemas flexivos y los morfemas derivativos. Los morfemas flexivos indican el género masculino o femenino, el número singular o plural, y en el caso del verbo, además, la persona, el tiempo y el modo. Un ejemplo. Tenemos la palabra niño. Buscamos derivadas. Niñera, niñato. Letras que se repiten y forman el lexema niño, nin y nin. Esa O de niño, por lo tanto, es un morfema flexivo. ¿Por qué? Porque no es ni niña, ni niños, ni niñas. Nos indica que es masculino y además singular. Otro ejemplo. Vayamos ahora con un verbo. Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Quédese atento el día de hoy porque vamos a compartir noticias muy... Tenemos el verbo correr. Para conocer la raíz de los verbos, tenemos un sistema muy sencillo. Buscamos el infinitivo, que en este caso es correr. Quitamos la terminación ar, ed, ir. En este caso, la er. Pues lo que nos queda es la raíz. Cor es la raíz del verbo. Y por lo tanto, ia es el morfema flexivo, que nos indica la persona, el tiempo y el modo. Y en los verbos también nos podemos encontrar algo que llamamos vocal temática, que corresponde a las conjugaciones ar, er, ir. Y son los residuos de quitar la R. Por lo tanto, son la A, la E y la I. Un ejemplo. Cantábamos. Su infinitivo es cantar. Quitamos la conjugación ar y nos queda la raíz, que es can. Can, por tanto, es la raíz.
A, como viene del verbo cantar, es nuestra vocal temática. Si lo pasamos a primera persona, sería cantaba, con lo cual la terminación va es un morfema flexivo que nos indica tiempo, aspecto y modo. Y por último, mos proviene de un morfema flexivo que nos indica el número y la persona. Nosotros cantábamos primera persona del plural. También cabe decir que las vocales temáticas pueden aparecer en adjetivos o sustantivos que provienen de un verbo, como por ejemplo actuación, que proviene del verbo actuar. Quitamos la conjugación ad y nos queda la raíz. De esta manera podemos decir que ción es un morfema derivativo sufijo, que veremos más adelante, como otros que pueden ser aceleración, agitación. Y la que nos queda es la vocal temática, como hemos dicho antes, un residuo del infinitivo actual. Y pasemos a los morfemas derivativos, que permiten formar palabras derivadas a partir de una palabra primitiva. Veamos algún ejemplo. Tenemos la palabra zapatería. Buscamos palabras derivadas para obtener su lexema. Zapatero y zapato. Por lo tanto, zapat sería el lexema. Ería sería nuestro morfema derivativo. ¿Por qué? Porque existen otras palabras con ese mismo morfema derivativo, como puede ser carnicería, peluquería o panadería. Hería, hería, hería. Aquellos morfemas que se encuentran detrás de nuestro lexema se llaman sufijos. Veamos ahora otro ejemplo. Submarino. Buscamos palabras derivadas de submarino, como marinero o mar. Por lo tanto, mar es nuestro lexema. Sub es un morfema derivativo, ya que podemos encontrar otras palabras con sub, como subacuático, subterráneo o subatómico. Sub, sub y sub. Aquellos morfemas derivativos que se encuentran delante de nuestro lexema se llaman prefijos. Vayamos a ver ahora los tipos de palabras. Encontramos palabras simples. Se encuentran formadas por un lexema más un morfema flexivo. Las palabras derivadas, que se encuentran formadas por un morfema derivativo más un lexema, o un lexema más un morfema derivativo. O un morfema derivativo más un lexema más un morfema derivativo. Normalmente suelen ser antónimos. Veremos ejemplos más adelante. También tenemos la compuesta, que está formada por un lexema más un lexema. Muy fáciles de ver. Y las parasintéticas, que son lexema más morfema derivativo, o morfema derivativo más lexema más morfema derivativo. Suelen ser verbos. ¿Cómo distinguir entre derivadas de este tipo y parasintéticas de este tipo? Vamos a ver un pequeño truco. Tenemos las palabras desesperación e infidelidad. Las separamos ya por morfemas y lexemas. Ambas cumplen que están formadas por un morfema derivativo más un lexema más otro morfema derivativo. ¿Y cómo sabemos si es derivada o parasintética? En primer lugar, quitamos el morfema derivativo sufijo. Acción. Nos queda desespera. Esta palabra tiene sentido. Ahora quitamos el morfema derivativo prefijo, des. Y nos queda esperación. Con lo cual, no tiene sentido esperación. Es una parasintética. Vamos a ver la siguiente. Quitamos el morfema derivativo sufijo idad. Y nos queda infeliz. Infeliz tiene sentido. Ahora quitamos el morfema derivativo prefijo. Y nos queda felicidad, que también tiene sentido. Por lo tanto, nos queda una derivada. La diferencia en la parasintética, si eliminamos uno de los dos morfemas, la palabra no tiene sentido. En la derivada, sí. Veamos ahora algunos ejemplos. En primer lugar, alumnos. Ponemos derivadas. Alumnado. Lexema, alum. Alum, por tanto, es nuestro lexema. Fijaros que tenemos otras palabras como alumna, alumno o alumna. Por lo tanto, esa O nos indica que es de género masculino. La O es un morfema dependiente flexivo de género masculino. Y la S nos indica que es plural, por lo tanto, es un morfema dependiente flexivo de número plural.
Como sigue la forma lexema más morfema flexivo, es una palabra sí. Otro ejemplo, anticiclón. Tenemos ciclón o ciclón. Por lo tanto, nuestro lexema es ciclón. Ciclón, lexema. Anti aparecen otras palabras como antiarrugas, anticuerpos, anticonceptivo, con lo cual ya sabemos que es un prefijo. Anti es un morfema dependiente derivativo prefijo. Sigue, por lo tanto, la estructura de morfema derivativo más lexema es una derivada. Otra palabra, grandote. Buscamos derivadas. Grande, grandioso, agrandar. Por lo tanto, el lexema es gran. Lo ponemos. Gran lexema. Otras palabras son camarote, capote, islote, monigote. Todas terminan en ote. Por lo tanto, ote es nuestro sufijo. Ote es un morfema dependiente derivativo sufijo. Sigue la forma lexema más morfema derivativo, por lo tanto, es derivada. Vayamos a otra palabra. Inestabilidad. Buscamos derivadas. Estable, establecido. Nuestro lexema es estar. Estar, lexema. In, encontramos otras palabras con in, como injugable, increíble, etc. Por lo tanto, es nuestro prefijo. In, morfema dependiente derivativo prefijo. Y por último, ilidad. Encontramos otras palabras con ilidad, como jugabilidad, credibilidad, etc. Ilidad, por tanto, es nuestro morfema dependiente derivativo sufijo. Espero que os vaya quedando claro. Si quitamos ilidad, nos queda inestable. ¿Tiene sentido? Y si quitamos i, nos queda estabilidad. ¿Tiene sentido? Por lo tanto, sigue la forma de morfema derivativo más lexema más morfema derivativo y encima tiene sentido cuando quitamos el prefijo o el sufijo. Es una palabra derivada. Otra más, baloncesto. Baloncesto está formada por la palabra balón y por la palabra cesto. Por lo tanto, balón es un lexema y cesto es otro lexema. Balón, lexema y cesto, lexema. Ya recibí algunas actividades, todavía falta. Y de todas maneras, yo aquí sigo conectada por si tienen alguna duda. Lexema más lexema. A ver si os acordáis que de las fáciles, lexema más lexema es una palabra compuesta. Vayamos a por otra. Picapedrero. Picapedrero. Proviene de la palabra compuesta picapiedra. Picapiedra, pica, que es ya un lexema en sí, y de la palabra piedra. Pero aquí no nos aparece piedra, nos aparece pedrero. Derivadas de piedra, pedrada, apedrear, etc. Por lo tanto, ped es nuestro lexema. Hiero, ¿qué será? Pues encontramos otras palabras con ero, como carpintero, fontanero, panadero. Sí, es un sufijo. Pero aquí tenemos que tener cuidado, porque apedrero, la O nos indica que es masculino singular. Si no sería picapedrera, picapedreros, picapedreras. Por lo tanto, el sufijo es únicamente ed. Es un morfema dependiente derivativo sufijo. La O nos está indicando el género y el número, es decir, masculino singular, morfema dependiente flexivo de género. Sigue el esquema del lexema más morfema derivativo, es una parasintética. Y vayamos al último ejemplo. Envejecer. Otras palabras podrían ser viejo, vejez, viejales. Por lo tanto, vej es nuestro lexema. En, ¿qué será? Pues encontramos otras palabras con en, como enviudar, enmudecer, etc. En es nuestro morfema dependiente derivativo prefijo. ¿Y ecer qué será? Pues encontramos otras palabras con ecer, como entristecer, amanecer. Por lo tanto, ecer es nuestro morfema dependiente derivativo sufijo. Si le quito el en, me queda vejecer. No tiene ningún tipo de sentido, por lo cual ya no puede ser una derivada. Tiene que ser una
parasintética. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Os voy a dejar una lista con prefijos y sufijos, por si tenéis alguna duda, en la descripción de este vídeo, además de ejercicios resueltos. Espero que os haya gustado y ya sabéis que podéis apoyarme uniéndote al canal en Patreon y echa un vistazo a nuestra página web que se actualiza cada día. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y... Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pues no, maestro, nomás quiero saber en qué, si estuve bien, si estuve mal Ajá. o algo así. Porque sí, el video estuvo muy bien explicado también. Ah, este, falta alguien todavía de mandar su actividad, ¿verdad? Y sígueme en mis redes sociales. Sí, yo maestra. Estaba viendo el video, por eso no la he enviado. Ah, Porque gracias. Pero aquí estoy por si tienen duda, por eso les preguntaba para cualquier cosa. ¿me podría repetir qué era lo que teníamos que mandar, por favor? Este, la actividad consiste en hacer Nos vemos un mañana. Chao, chao. texto informativo utilizando un morfema, o sea, una raíz, lexema, con su gramema, así como lo explicamos en la diapositiva y cuando expliqué la actividad. Igual. Es el ejemplo ahorita. Ah, ok, sí, gracias. Este es el ejemplo. No sé si se aparece en la pantalla. Sí. Este es el eczema, la raíz, y de aquí salen con 4 gramemas o derivados, 4 palabras diferentes. Entonces yo les pedí 5 palabras formadas con un lexema y su respectivo gramema, y con esas 5 palabras hacer un texto informativo o jurídico. Ah, ok. Es Ya con cualquier palabra, ¿verdad? sí, la que gusten. Ya tengo la actividad de Carlos y de Iris. Ya nada más para terminar la clase. Voy a dejar la presentación en la página de la actividad por si hay alguna duda.
Ahorita ya nada más falta la actividad de Ivonne y ya podemos concluir. Ya recibí las otras dos actividades y ya están bien, ya las revisé. Entonces, Iris, pues creo que no tienen dudas porque ya me entregaron su actividad que está correcta. Bueno, ahorita ya podemos parar la clase porque ya llegamos a la hora y ya nada más faltaría una actividad para que el próximo domingo, que es nuestra clase, creo que es 16, ¿no? El domingo 16 nos vemos para seguir la continuación del temario. Entonces, ahorita pues ya los dejo descansar. Nos vemos el domingo y encargo, por favor, la actividad, la tarea que quedó, la actividad pendiente, nada más. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, buenas noches.